Bien, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a los presentes, también, como siempre, al centro, a la dirección, por facilitarnos todos los años algunas conferencias. La de este año, quizás siempre decimos lo mismo, un placer volver de nuevo al centro de Valencia, y quizá este año sea el mayor placer por lo que voy a exponer en un momento. Bueno, en primer lugar, hoy venimos a hablar de este cuadro, un cuadro de los más famosos de la historia del arte, Las bodas de Caná, de Paolo Cagliari Veronese. En las primeras transparencias hablaré un poco sobre la obra y también, a continuación, y antes de entrar propiamente en el consorte original que ocupaba este cuadro, introduciremos un poco al protagonista del cuadro, que ha permanecido oculto pues unos 500 años. Desde que el cuadro finalizó, el cuadro en realidad estaba dedicado a él, era un homenaje a Giorgio de Castelfranco, el padre, así está considerado el pintor más misterioso de la historia, por lo poco que se sabe de él, pero también el padre de la Escuela Veneciana de Pintura, un innovador. Le íbamos a dedicar hace un mes aquí una conferencia, era la primera de este ciclo, ahora lo aclararé, explicaré cómo está el ciclo distribuido. Y bueno, él tiene un cuadro muy famoso que se llama La Tempestad, y bueno, cayó tal aguacero aquí en Valencia que acabaron cerrando el centro y no se pudo hacer. De modo que en cuanto introduzca un poco el cuadro y que nos trae aquí y aclare cómo están distribuidas las conferencias de este año, habrá una pequeña introducción a Giorgio de Castelfranco y esta sesión que no se pudo hacer, que era la que encabezaba el ciclo de 6 conferencias de este año, pues cuando el centro nos dé un día y una fecha, pues ya se anunciará y se hará igualmente este año. Este cuadro pues tiene una historia curiosa en lo que respecta a nosotros. Bueno, las páginas ya, algunos de los presentes ya las conocen, esta es la nuestra tradicional, la de siempre, pero hemos creado una nueva donde hay que teclear el nombre del cuadro, todo junto, y .org, The Wedding at Cana, en inglés, .org. El dominio .org parece que lo habían dejado libre, los dominios este cuadro es un cuadro famosísimo, está expuesto en el Louvre, justo enfrente de la Mona Lisa, con que diga eso ya es suficiente, pero diré algunas cosas más. En esta página nueva, que ya está disponible, ya se pueden ver algunas de las cosas que vamos a enseñar aquí, pues se irá actualizando regularmente pues todo este trabajo. Ahora aclararé qué es. Aquí tenemos dos publicaciones, una publicación bilingüe, los voy a pasar en un momento, que resume el contenido de la primera parte. Esta publicación también estará disponible en esta segunda página de weddingatcana.org en un plazo de poco más de una semana, libre, de descarga gratuita. Es una edición bilingüe de un artículo que describe lo que voy a contar en un momento. Bueno, esto también es de rigor. El que les habla, que ya conocen, algunos ya me han aguantado años aquí también en las clases de estética, y Penélope Sanz, que siempre está oculta detrás de la cámara, pero que aquí, pues siempre que podemos, también la sacamos. Ella es la cara oculta de Music Frontiers, y en un momento empezamos con el asunto. Este caballero es Paolo Cagliari, el Veronese, el autor del cuadro, que en 1562 recibió el encargo del monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore. Esto es Venecia, esta es una pequeña isla que hay junto a la ciudad, donde está uno de los monasterios cuya confraternidad, las confraternidades es la más antigua documentada en Venecia. Las confraternidades son como, pues no sé cómo decir, como cofradías o algo, son asociaciones en donde normalmente estaban basadas en el clero, fundadas por el clero, pero también se admitía nobles, comerciantes y incluso gente más humilde también. Bueno, en Venecia hay muchísimas. Esta es una de las mayores y es la más antigua, insisto, de la que consta documentación, en el 1140. Bien, pues los monjes del monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore encargaron en 1562 a Paolo Cagliari la realización de este gran cuadro. El lienzo, el trabajo, el encargo, probablemente se lo consiguió Andrea Palladio, el arquitecto más famoso del momento. Andrea Palladio estaba restaurando parte de la nave central, de la basílica central, y también este claustro, que luego lo enseñaré mejor desde arriba. Y este edificio que se ve aquí es el refectorio.
es decir, donde comían los monjes. Y la orden benedictina, una de sus reglas, desde el fondo de la historia, es la regla del silencio, es decir, durante las comidas, en el refectorio, no se habla. Pues bien, la orden encargó este fantástico cuadro para ser colgado en este extremo, que siempre se accedía por la parte interior del complejo, y al fondo, en la pared del fondo, es donde estuvo este famoso cuadro colgado a 2 metros del suelo como unos 200 años, hasta que Napoleón, como botín de guerra, en 1799 se llevó ese y tomamos todo lo que pudo llevarse. El cuadro actualmente está en el Louvre, por la sencilla razón de que pocos años después, bueno, unas décadas después de que Napoleón pasó, como todo pasa, Napoleón tuvo su época de auge, después cayó en desgracia, después murió, bueno, 2 o 3 décadas después, pues las autoridades italianas del momento intentaron recuperar pues las obras de arte que pudieran, de las autoridades francesas. Recuperaron bastantes, pero este concretamente, el lienzo del que estamos hablando tiene, a ver si lo he puesto ya al principio, no, creo que al principio he puesto otro, no me anticiparé, las dimensiones son casi 10 metros de largo por casi 4 de alto, es decir, es un cuadro casi tan grande como esa pared. Decía, en 1992 se llevó a cabo un estudio de restauración del cuadro. Puedo ponerlo y ahora volveré a esta para que no nos confundamos. Este es el lienzo. En 1992 hubo un gran proyecto de restauración a cargo de, participó el Louvre, hubo fondos europeos, también lo hizo Focus, que es una empresa de digitalización de obras de arte muy potente, muy famosa, muy buena. Hay muchas cosas en internet, se puede buscar. Creo que tiene participación española e inglesa también. Bueno, hicieron durante bastante tiempo, un par de años creo, estuvieron en los años 90 restaurando el cuadro. El cuadro viajó mucho desde que ya Napoleón se lo llevó, se lo llevaron doblado, después en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, creo. Anduvo por Europa también plegado a trozos, doblado en un baúl para ocultarlo en fin, a los peligros de la guerra. El cuadro había sufrido lo suyo y fue restaurado durante creo que casi 2 años, y también se digitalizó, se hicieron barridos, escáneres de todo. Hay unas imágenes de rayos X que se han publicado y en las cuales nosotros hemos basado todo nuestro trabajo, y ahora enseñaremos algo. La cuestión es que se hizo una copia exacta, una reproducción exacta a tamaño natural, perfecta, del cuadro, y actualmente esa copia es la que está colgada en el lugar original, en el refectorio Quírica, mientras que el Louvre pues conservó el lienzo. Bien, pues del lienzo ahora diré algunas cosas más, como la escena central están representados los principales personajes, los pintores contemporáneos de ese momento. Este es Paolo Calieri Veronés, el autor de la obra. Él es Tintoretto, él es Tiziano Vecellio, el pintor de cámara de Carlos I y después de Felipe II. Él probablemente que toca, lo ampliaré un poco, el que toca el corneto probablemente es Jacopo Bassano, pero aquí hay un personaje desconocido que nadie sabía hasta hoy quién es. Como voy a entrar ya en detalle en un momento, volveré a la primera, que era la de introducción, y acabaré de centrar las cosas. Es decir, hemos abierto, tengo que decirlo al principio, aunque quizá lo recuerde también después, lo que se va a presentar este año en Alicante y en Valencia. Hemos distribuido las conferencias 6, 3 en Valencia y 3 en Alicante. Mientras que en Valencia se va a ver la biografía de George John, el pintor más misterioso de la historia, aquí he aludido, la que vamos a ver hoy, que es el consort crítico original que obra debajo de esta famosa pintura, y otra en el mes que viene, donde será una vista general. En Alicante hemos presentado los sucesivos consorts, salvo el que estamos presentando aquí. Había que organizar la información, es mucha información, y lo que he empezado a decir, es verdad que ya se sabía que nos dedicábamos a los expedientes X, Penélope y yo hace muchos años, de la historia de la música. Ya hemos encontrado alguno, tenemos alguno por ahí, pero es verdad que ahora hemos abierto uno pues de los más gordos de la historia del arte. Y tengo que decirlo, lo que se está presentando este año aquí y en Alicante es una exclusiva mundial. Digo que es de los más gordos de la historia del arte porque este personaje que acabo de señalar, desconocido hasta nuestros trabajos, esto se va a publicar ya
en una semana. Este señor, pues resulta que es un músico famoso cuyo nombre dice Diego Ortiz. Diego Ortiz Toledano, este no es el misterio más gordo, ahora le diré. Diego Ortiz Toledano fue el maestro de capilla, violagambista más famoso de Europa en ese momento. Estos son violas da gamba. Sí, hemos hablado de este cuadro también el año pasado. Hicimos una conferencia sobre las violas da gamba, algunos estaban aquí. Al final de esa conferencia presentamos el cuadro, pero no aclaramos quiénes eran y lo que habíamos encontrado. Sí lo prometimos, dijimos que el próximo curso, que es ahora, volveríamos a contar esta historia y ahora la estamos haciendo. Él es Diego Ortiz Toledano, también un músico muy famoso, muy crítico en su época. En la corte de Nápoles, el virrey de Nápoles era quizá la persona más poderosa después de los emperadores españoles. Y Nápoles, pues, si no la segunda, la tercera ciudad europea del momento, por delante de París y de otras grandes metrópolis. No es ese el principal misterio, sino que este personaje, en la imagen de rayos X que ahora voy a mostrar, que la que se hizo en el 92, no estaba. En cambio, en su lugar estuvo siempre presente Giorgione, el que hemos anunciado en el título. Y por eso decimos que hemos abierto la caja, pues no sé si de Pandora de qué, de uno de los expedientes X más gordos por el personaje. Giorgione, si cualquiera teclea en Google, Giorgione, esto es lo primero que aparece. Se ha escrito muchísimo sobre él, pero es un pintor, pues, del cual se saben muy pocas cosas. En un momento, cuando lleguemos, diré algunas cosas más de él. Pero debemos entrar en materia y aclarar qué es esto. Esta escena, a la cual volveremos después, está prácticamente en el centro del lienzo, de la obra. Después me referiré a ella y aclararé más cosas. Lo que quiero hacer observar es que este personaje no es relevante ahora, después sí, es Chester, el bufón, el jefe de los bufones, un personaje muy poderoso, del rey de Francia, de Luis XIV. Pero él no está en el quinteto de músicos. Él es Tintoretto y tampoco nos interesa. Lo que quiero que presten atención es a estos 4 dedos que se ven asomar aquí, porque no corresponden a ningún personaje de los presentes actualmente en el lienzo acabado. Y al final de la clase, cuando desvelemos, destapemos el consorte original que había, pues casi durante la realización de toda la obra dedicada a Giorgione, ahí los volveremos a retomar. Ahora da la impresión de que pertenecen al cornetista, pero no es su mano izquierda, porque ahora lo apreciarán mejor. Este es su manto, no puede tener la mano izquierda por detrás de sí. Tampoco es la mano derecha de Chester, porque pueden decir, no, es que está como con la mano derecha y es la suya, pero sería Mr. Fantástico. En un momento lo enseñaré, y no es la mano del bufón, así ni forzada, es excesivo. No es la mano de este personaje que toca el corneto. No corresponde a ningún personaje. Y esto es un punto crítico que en un momento, una especie de piedra angular, que al final de la charla colocaremos en su sitio y todo se verá más claro. Bueno, del cuadro, pues como va a salir más, ahora lo voy a acercar un poco, solo diré 4 cosas. Representa el encargo de los monjes, representa el primer milagro que obró Jesucristo, según se nos cuenta en la Biblia, que es el milagro de las bodas de Caná, donde se agotó el vino y convirtió el agua en vino y pudo atender a los presentes. Ya los he presentado: Paolo Cagliari, Jacopo Bassano al corneto, Jacopo Tintoretto a la viola da gamba soprano, Tiziano a la viola da gamba bajo, Diego Ortiz Toledano a la viola da gamba, al bajo melódico. Aunque parecen 2 tenores, realmente este es una octava más grave. Esto es lo que explicábamos el año pasado. De hecho, está en la red, en la página que he citado, ese corto del final de la conferencia del año pasado está ahí y se puede revisar. Es decir, y él, que por eso me estaba refiriendo, es Benedetto Cagliari, el hermano del pintor que le ayudó durante la realización del cuadro y que está probando el vino que acaba de convertir Jesucristo. Él lo va a probar. Tardó en pintarlo 15 meses y con ayudantes y todo. Después, si es pertinente, diré algunas cosas sobre esto. Y cobró por él, pues nunca me acuerdo anotarme no sé si eran 240 o 284 ducados de plata y un barril de vino. Lo consignó en el contrato y el vino lo tenía en sus talleres, claro, no aquí en el refectorio. Es decir, esto es un gran comedor. No he traído fotos hoy del comedor porque las habíamos incluido en la pequeña biografía de Giorgione, en la que no se pudo hacer, pero al final todo estará en YouTube y se podrá comprobar también.
Estos vídeos sí tengo que decir que tardaremos un poco en subirlos, es decir, las publicaciones las voy a pasar ya, por favor. Bueno, que son ligeramente diferentes, porque son... pasa uno por ahí. Son las últimas pruebas que hemos hecho de impresión, pero ya están impresas, son idénticos. Bueno, el cuadro pues está cargado de simbolismo. Sobre este cuadro se ha escrito pues de todo, simbolismos místicos, bíblicos. Evidentemente el cuadro, el lienzo, no es solo lo que nosotros, donde nos hemos centrado. El cuadro pues tiene mucho, por ejemplo, Jesucristo está en el centro, no geométrico, pero sí el centro pictórico, digámoslo así. Pero en realidad lo que quiero hacerle a los presentes es que el centro semántico del cuadro no es propiamente las bodas de Caná, sino el hecho de que Veronés se retrató con la escuela veneciana en este círculo de aquí central. Se toma también como centro de referencia a veces este reloj de arena. Este diseño es de Di Monte, yo después consigno los autores. Es uno de los más conocidos, donde se intenta ver cómo están distribuidos los centros y la geometría. Pero lo que estoy intentando decir es eso. Realmente, aunque el cuadro ilustra las bodas de Caná, pues los novios no parecen tener mucha importancia. Este es el novio y ella es la novia, están relegados a una esquina. Jesucristo sigue conservando el lugar central porque era el canon, la norma, y esto se respetaba, pero realmente el contenido semántico, el mensaje de Veronés, está contenido en este círculo de aquí. Lo paso en un momento. Porque consiste precisamente en un consort polifónico de violas. Y esto es lo que puede parecer paradójico, pero no lo es. Realmente es un artificio manierista del Veronés que adoraba hacer estas cosas. Es decir, no deja de resultar, parece paradójico, que un cuadro destinado de estas dimensiones a adornar un refectorio donde no se puede hablar, de hecho ninguno de los personajes del cuadro, después se amplió, lo pueden buscar, todos están con la boca cerrada, salvo este personaje que parece estar hablando al oído del Veronés, Diego Ortiz, ya lo hemos mencionado. Esta era la reina del silencio, pero precisamente para uno de los mayores monasterios de Venecia, donde durante las comidas no se habla, el Veronés planificó un consort polifónico, no de violas, porque no lo he dicho todavía, lo voy a decir. Esto es lo que vemos actualmente en el cuadro, el consort definitivo, pero hubo cuatro consorts previos. Es decir, el Veronés, durante los 15 meses en los que estuvo elaborando el cuadro, reestructuró el consort instrumental, pasó por varias familias, ahora aclararé del consort, hasta llegar al consort definitivo. Este personaje probablemente llevó en los últimos 2 meses, o quizá 3, probablemente a encargar la edición de su segundo libro, el Tratado de Glosas famoso de Diego Ortiz, que se editó en Venecia un año y pico después. Y probablemente sirvió de modelo a Veronés, pero el que había debajo, ya lo hemos aclarado, era Giorgione. De modo que el Veronés mantuvo a Giorgione todo el tiempo, casi hasta el final del cuadro. Era un homenaje al maestro veneciano fallecido 50 años atrás. En un momento lo mostraré. Este era el otro centro que se suele tomar como referencia al reloj de arena, que suele ser un símbolo del tiempo, de la eternidad, etc. Es decir, hay dos centros. Este es el centro convencional de la pintura y esto se respetaba. Pero el centro semántico es todo este círculo. Estos probablemente son 2 cantantes. Dentro de un mes, en la próxima clase, acabaremos de completar el puzzle. Y estos son los dedos que indicaba al comienzo de la charla, los críticos. Están entre la figura de Jesucristo y el reloj. Sin embargo, no corresponden a ningún personaje de los que se ven en el cuadro. El Veronés los dejó ahí por alguna razón, y cuando avance la clase al final, pues aclararemos por qué. Bueno, este círculo y estas distribuciones tampoco son pues como las que hacen otros. Uno ve donde hay simetrías, donde hay ciertas cosas, es decir, no corresponden a nada en el cuadro, como otros sí, pueden que sí, puntos de fuga. Tiene más importancia, salvo centrar las cosas. Vamos a empezar a ver el asunto un poco más de cerca. Bueno, aquí, ya por dejarlo claro y no insistir más, de vez en cuando veremos algunas imágenes, las he incrustado a veces, Paolo Cagliari, Diego Ortiz, porque él no es pintor. Este era uno de los temas del cuadro. El Veronés
identificó a todos los pintores con un anillo en el meñique. A veces está en el meñique de oro, en el meñique derecho, a veces en el izquierdo, aquí hay un anillo. Perdón, Tintoretto tiene un anillo. Tiziano tiene dos, probablemente como homenaje al pintor desaparecido. Y Benedetto Cagliari, que es el hermano del pintor, también lleva uno, porque era pintor. Pero nuestro personaje famoso, Diego Ortiz, no lleva ningún anillo. Es decir, durante muchos años, pues varios siglos, las tradiciones que han intentado identificar a estos personajes, o incluso en los trabajos del 92, pues se ha generado mucha confusión, porque algunos han querido ver aquí a Tintoretto. Este es el tema de la publicación que hemos pasado. Este personaje ha generado bastante confusión, que se le ha intentado ver a Tintoretto. Es decir, aquí había en origen, en efecto, 5 músicos con Giorgione aquí, que ahora lo voy a enseñar, pero después, en el último momento en el que el cuadro estaba finalizando, por las razones que fueran, hoy no vamos a entrar aquí, bueno, Diego Ortiz era el violagambista más famoso de Europa, en una de las cortes y en una de las orquestas y consorts mejores de Europa en el momento, que era la de Nápoles. Es decir, en origen había 5 pintores, quizá Benedetto, luego veremos algo de Benedetto, pero en el último momento el Veronés volvió a transformar el consorte instrumental en uno de gambas definitivo, incluyendo, por supuesto, a la máxima autoridad del momento en este instrumento. En un momento los mostraré. Bueno, hace 2 días, no lo he dicho, estuvimos en Alicante grabando el segundo consorte. Lo que vamos a mostrar hoy es el consorte original, el primero que hubo. Hace 2 días mostramos allí, por una razón que se verá hoy enseguida. También lo enseñaré, el de laudes, pero no anticiparé los violines y los metales que veremos en Alicante, sino que dentro de un mes haremos un recuento general de todo, y ese sí se grabará aquí. Bueno, solo por recordarlos, 4 pintores músicos, porque son músicos amateurs. Esto era una característica de los pintores venecianos en la época muy conocida, es decir, no son profesionales, pero han aprendido, pueden leer tablatura, pueden tocar en grupos, pueden incluso improvisar, tienen un cierto nivel de desempeño, y así se les conoce por tradición. Esto viene desde 1500 en adelante. Hay 4 pintores músicos, un músico que no es pintor, y fuera del consort, un pintor que es el hermano, que probablemente no es músico. Es decir, que el Veronés volvió a hacer artificio sobre artificio y consiguió fundir o mezclar 2 grupos de artes, que era lo que estaba persiguiendo, de hecho, desde el diseño original, él y otros en estos tiempos. La pintura no había alcanzado el rango de arte liberal como sí lo había hecho la música tiempo atrás, es decir, seguía siendo un arte de las que llamaban mecánicas. Tú reproduces, copias, montas, pero bueno, no quiero entrar ahora en excursus innecesarios, pero es un tema de estos siglos y los siglos siguientes, la jerarquía de las artes, cómo se ensamblan unas con otras, pero al final consiguió mezclar, en efecto, es decir, como un tipo de anillo. Mostraré más dibujos en la próxima clase. 2 grupos, unos que son pintores músicos, no digo afición, amateurs peyorativamente, eran amateurs de élite, así se les llamaba, y al final inserta al mayor representante de violas, es decir, 4 pintores músicos, un músico que no es pintor y que no lleva anillo, y un pintor que de hecho colaboró en el cuadro, participó con su hermano, que probablemente, o al menos no tenemos noticias, actualmente no era músico. Todos no eran músicos, pero muchos nobles y artistas y gente, cortesanos, y no solo nobles, gente con posibles, pues pagaban clases, se adiestraban en el arte de la música. No sé si me estoy dejando aquí, algo me ha venido a la cabeza, si me acuerdo sobre la marcha lo diré, como van a salir más cosas. Creo que era en relación con esto de los músicos pintores, pero no creo que tenga más importancia. Giorgione sí que era músico. Perdón, gracias, Benedetto. Es decir, eso es, exactamente. Es decir, estos 4, bueno, son los pintores de renombre de la Escuela Veneciana de Pintura. Estamos en lo más glorioso del Renacimiento veneciano. Estos eran pintores músicos amateurs de élite, si se quiere precisar el asunto, no pensemos en simples aficionados. Mientras que Giorgione, el ausente, al que vamos a ver en un momento, él sí
era un reconocido laudista famoso, prácticamente de un nivel profesional. De los pocos datos que hay de Giorgione, que hay 4 cosas, pues uno es este. Era tan diestro en el laúd que frecuentemente los más ricos, las familias más ricas y los más poderosos de la ciudad le invitaban o le contrataban incluso para que tocase y cantase en sus fiestas. Bien, vamos a avanzar un poquillo, presentaremos a Giorgione, porque el tema de hoy es el consort y no hay que entretenerse más. Y aquí lo vamos a mostrar. Esta historia pues es muy curiosa porque solo por recordar dónde están los personajes, hace un par de años, Javier Alejano, un amigo al que no veía desde hacía 30 años, pues nos encontramos, músico, él toca la viola, y nos encontramos en Málaga de chiripa, porque él toca siempre con el Brujo, este actor de teatro, no recuerdo el nombre, muy famoso, y él hace los montajes musicales. Entonces estaba en Málaga, nos enteramos que estaba allí por un familiar, oye, nos invitó al concierto, fuimos a la actuación, y cuando acabamos fuimos a tomar unas copas, como siempre, hacíamos los músicos, bueno, sí que lo seguimos haciendo los músicos, se acaba el concierto, a tomarla. Y nosotros le contamos el hallazgo que hemos hecho del sarcófago de Roma, aquí ya se ha grabado el año pasado, está en YouTube, se puede buscar. Y después él me contó esto, me dijo, pues yo llevo 9 años, 30 que no nos veíamos, llevo 9 años que creo que este señor es Diego Ortiz, porque lo reconoció. Se pasó 2 meses haciendo una función con el Brujo, donde el telón de fondo durante media hora era este cuadro. Y como él es violista, y en el Tratado de Glosas de Diego Ortiz hay un retrato, un grabado de perfil, al final lo identificó. Llevo 9 años, he hablado con gente, con profesores, historiadores del arte, algún musicólogo también de nombre, pero no me han hecho mucho caso. Y dije, bueno, pues cuando volvamos a Music Language Frontiers, a Cullera, pues le echaremos un rato a ver qué pasa. Bueno, fue de esta para Ortiz, y pues 6 conferencias hay este año, lo diré otra vez, por los que han entrado después, si se van antes. Estamos presentando este año en nuestros conservatorios una exclusiva mundial, de la cual esta se publica la semana que viene, y en breve más cosas. Aquí vemos el contorno silueteado de todos los personajes que se ven actualmente. Hemos hecho una especie de puzzle de todo el cuadro, silueteado cada figura, cada instrumento de nuestro interés, claro. Nuestro interés es esta zona central, que es la que ha sufrido hasta 5 reordenamientos hasta llegar al diseño definitivo, y lo hemos silueteado todo, incluidos los rayos X, para después poder desplazar las piezas, y gracias a esa herramienta con mucha paciencia, durante más o menos lo mismo que tardó el cuadro en ser pintado, 15 meses. Hace 2 meses Javier me volvió a llamar, curiosamente estaba otra vez en Málaga para otra actuación, casualmente yo estaba en Málaga, y me dijo, ¿estás en Málaga? Dije, sí, no nos veíamos hacía tiempo. Y entonces le dije, vienes a cerrar un ciclo, porque ya teníamos el problema resuelto y habían pasado exactamente, día más, día menos, 15 meses, lo mismo que tardó el cuadro en ser pintado. Pues en un momento veremos a Giorgione. Esta es la imagen de rayos X de la zona central, y aquí hemos superpuesto la silueta que estábamos viendo antes, la del cuadro original. Podemos apreciar algunas cosas, pero aquí hay un trombón, por ejemplo, pero de eso no vamos a hablar dentro de algunas clases. Hay más cosas. El objeto de la charla de hoy solo es mostrar cuál era el consort original. Ya me estoy olvidando de aclarar lo que es consort. Quizá huelgue, estamos entre músicos y mucha gente sabe lo que es un consort. Él es Diego Ortiz, mientras que la cara que hay debajo, ahora la mostraré mejor, es Giorgione. Estaba diciendo, lo del consort. Es decir, la formación habitual de la época era el consort en el Renacimiento. Por supuesto que se pueden encontrar formaciones con todo tipo de instrumentos, con 2 trombones, con un sacabuche alto, con una arpa incluso, con 14, se puede encontrar de todo. Pero el ensemble, la formación más regular, más constante en Europa durante el siglo XV, incluso el XVI, era lo que se llamaba consort. Ya sé que muchos de los presentes lo saben, pero un consort se define, para quien no lo sepa y para la red, por estar formado por el mismo instrumento, es decir, por una sola familia instrumental. Una sola familia instrumental que se construye en diferentes tamaños para adaptarse a las voces humanas, porque hasta este momento, más o menos hasta 1500, pues aunque suene raro lo que voy a decir,
la música se escribía para voces, los instrumentos acompañaban, doblaban a veces, interpretaban también piezas vocales originalmente escritas con instrumentos, pero la música se escribía para voces más o menos hasta estos años, y el consorte es eso, es decir, por eso hay hoy 4 tamaños de flauta de pico, tenemos la familia actual del violín y el contrabajo, que viene de ahí también, en 4 tamaños diferentes, y así con todo, las violas de gamba, los laúdes, todo. Sacabuches, trombones, un consort no tiene por qué estar todos los tamaños, pero se define así, un conjunto constituido por diferentes tamaños de la misma familia instrumental. De modo que lo que Veronés reordenó hasta 5 veces antes de acabar el cuadro era, en primer lugar, un consort que mostraremos ahora, clavecín con cantantes y acaso un laúd. Después posó un diseño de laúdes que voy a mostrar en un momento, el de cante, el de antes de ayer. Y habrá que esperar unos meses para que grabemos los violines. Mostraré el cuadro general, pero aquí hoy no vamos a dar más detalles. Voy a avanzar un poquillo. Este es el tema central de los artículos que están circulando por ahí. Es decir, él es Giorgione, ahora lo veremos mejor silveteado, mientras que él, que ocupó su lugar en las últimas semanas, quizá meses, de la finalización del lienzo, es Diego Ortiz. Avancemos un poquillo. Bueno, así fue el tema. Me dijo, oye Manuel, yo creo que este es Diego Ortiz. Empezamos a buscar, destapamos a Diego Ortiz, después salió Giorgione, y detrás de Giorgione han salido, pues ya os estoy diciendo, 5 consorts. Tenemos la casa llenas de fantasmas, están muy bien instalados, están muy a gusto. Digo fantasmas porque son siluetas que solo se observan en el rayos X y que han dormido el sueño de los justos pues casi 500 años. Aunque parezca sorprendente, esto está publicado, ya yo después consigno ahí, el Louvre publicó un fantástico libro donde publicó esta radiografía también, pero pues hasta nuestro trabajo, así lo tengo que decir, es verdad que ya no tengo abuelas, pero la verdad es lo que cuenta. Hasta hoy pues nadie había mirado ahí y por eso estamos aquí. Bien, este es uno de los posibles diseños que hay debajo, ahora no voy a entrar en más detalle. Él es la silueta de Giorgione, ahora la superpondré a los rayos X con su famoso laúd y estas manos que nos despistan. Este es el anillo que le define, por eso creemos que Tiziano en el cuadro actual lleva 2, es el único que lleva 2. Lleva el del meñique, que llevan todos los pintores, pero además lleva uno en el pulgar. De modo que creemos, y así se cuenta en la publicación. La publicación es un libro internacional bilingüe. Creemos que el segundo anillo de Tiziano, el lienzo actual, está representando a su compañero de infancia, probablemente también maestro, Giorgione, que había muerto 50 años atrás. Es decir, todos los presentes en la escena del cuadro actual estaban vivos cuando se realizó el cuadro, mientras que Giorgione llevaba 50 años muerto, pero era el padre, fue el modelo de pictórico de casi toda Italia durante un siglo. El Leonardo veneciano, así lo definió Vasari. Bueno, estas están de vez en cuando, no por presunción ni nada, sino que pues, esto se va a divulgar y frecuentemente nos ponemos para que se conozca la autoría, pero por nada más. A veces nos preguntan si nos sacamos mucho, bueno, nos sacamos lo que consideramos necesario. No hay más, ninguna otra intención. Penélope, por ejemplo, no sale nunca, pues yo aprovecho para ponerla siempre. Bien, pues aquí vemos los rayos X de nuevo, puedo indicar algunas cosas que vamos a ver en un momento. Aquí hay una especie de vihuela, la vihuela es otro instrumento, de doble cuerda pulsada, parece que está boca abajo por su mástil. Aquí hay una especie de laúd, que ahora veremos, eso es lo que estoy diciendo. Los laúdes no flotan, no pueden flotar, es decir, esto, la mesa del cuadro actual es más o menos así. Luego, esto en origen no podría ser una mesa, porque este dibujo es previo. La mesa podría sostener la vihuela, pero no el laúd que voy a mostrar en un momento. Esto lo que está indicando es que Tiziano le pasa lo mismo. Tiziano, los laúdes y las mesas no pueden ser ubicuos. Están las 3 cosas en el mismo sitio a la vez. Ergo, probablemente, ya lo hemos comprobado, Tiziano no estaba aquí. Después mostraré dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Hay algunas otras cosas que he citado. Esto es un trombón de varas, pero no vamos a hablar de él hasta ahora, no tiene nada que ver. Hay metales. Hay aquí una especie de trompeta en U, está el corneto definitivo, hemos dedicado la última ponencia de Alicante a los metales porque no interfieren con la estructura de los consorts que vamos a mostrar.
Hoy el primer consort, el original, hace 2 días el de laúdes, que ahora lo enseño, en Alicante. Dentro de un mes en Alicante, el de los violines, mostraré un esquema, lo he dicho en otro momento, pero no todo el detalle. Habrá que asistir si hay interés a las conferencias o esperar a que dentro de 6 meses quizá, cuando las publicaciones estén listas, pues subamos esto. Y hay otro artefacto muy curioso que es esto. Digo un artefacto porque no es real. Parece que el veronés, por este violín, esto es un violín. Aquí está la escotadura, aquí hay otra. Es un violín. Aquí tiene otro chiquitillo, pero todo eso es otra historia. Pero esto es lo que ha tenido equivocado, o sea, a los que han observado el cuadro durante más de 30 años, ya lo creo, desde que están hechos los rayos X. Parece que el veronés, en su primera opción, es este, estaba así como así. Yo no he visto, nunca hemos visto a un violista haciendo esto. Estuvimos meses con ello, varias personas que hemos trabajado en el cuadro, no somos solo nosotros, hay más gente detrás. Pues ¿qué hace? Pues que se habrá agachado a coger algo que se le ha caído. Si estuviéramos en ensayo, ahora no, que no se fuma, pero en mis tiempos en las bandas se fumaba, pues se agachaba a poner el pitillo en el alfil, a pasar la paz. No encontramos explicación, porque esta cabeza evidentemente es la que acabó. Esta era la suya en origen. El actual Paolo está aquí. El que se ve en el cuadro de blanco con la viola gamba es esta nariz, esta silueta. Aquí se ven laúdes, ahora los enseñaré. Esto es un laúd con la mano. Aquí hay otro laúd más chiquitín con la mano, pero no pueden ser de este Paolo. Es decir, los laúdes no se tocan así. Esto es evidente para cualquier músico. Claro, todos como grabamos, no solo para músicos, conviene aclararlo. Es decir, hubo un Paolo I, que evidentemente era este porque está acabado. Hubo un Paolo II que ahora no se ve, está detrás de este cabezón, ahí, ahora les enseñaré, que es el que tocaba estos laúdes, en efecto. Y por último, hubo un tercer Paolo, que es esta silueta que se ve aquí casi fantástica. Este sí es el que está de pie, bueno, erguido, quiero decir, tocando la viola da gamba. No se puede grabar, supongo que no estáis grabando, ¿no? No hay ningún problema, que no pasa nada. Hemos empezado sin decir. Es decir, aquí hay varios problemas que ya estoy apuntando y que los vamos a ver en un momento. Los dos instrumentos que están boca abajo sobre la mesa, que parece una mesa, pero no puede ser una mesa. Como mostraré en un momento, es en efecto un clave. Y esta es la solución del enigma. Paolo I está así porque originalmente era un clavecinista, solo que su cuerpo actual no se ve. Mejor enseño ya alguna cosa más y en un momento retomo, pero vamos a ver esto con detalle y silueteado. Voy a hacer aparecer los instrumentos para acabar de argumentar. Es decir, cuando se hicieron los rayos X se observaron algunas de estas cosas y se vio como, por ejemplo, Diego Ortiz no estaba, cómo había un trombón antes de que esto fuera un corneto y cómo algunas cosas pues parecían incoherentes. Es decir, el error es asociar este violín a esta cabeza, cuando en realidad este violín es de esta cabeza. Es decir, donde este, creo que se ve bien, no lo puedo ampliar más, esto es una escotadura. Esta es otra escotadura, aunque no se ve tan bien. Esto es un violín alto, que no lo he dicho. Es un violín alto, es un consort de violines futuro, que ya aparecerá, y este es el modelo alto, evidentemente. Este era el soprano, aquí se ve la silueta antigua, mientras que esta es la gamba actual soprano. Todo se irá mostrando. Unos laúdes que voy a mostrar en un momento, pero que no corresponden al Paolo actual, porque es imposible, sino a un Paolo intermedio entre el que él acabó, si no hubiera sido el primero, no estaría y el definitivo del cuadro, que está aquí. Vamos a ver a Giorgione, que va a aparecer en su sitio, donde está, y se observa, las manos también nos despistaron durante muchos meses, porque parecía que estaba como atusándose el pelo, era una posición extraña, pero realmente está sosteniendo un laúd que contiene la cabeza del veronés antigua. Y esto que se ve aquí es el mástil. De hecho, parece aquí haber un ensanchamiento del mástil, que sería el clavijero, y que actualmente, lo mostraré también en un momento, dentro de un rato, es una mano de un sirviente que está apoyada, pero muy rara. Es decir, que no es una mano que está así, pero que no se sabe, y además con una forma extraña, porque con toda probabilidad fue en origen el clavijero de un laúd que sostenía Giorgione, y después, en las versiones definitivas que hizo del cuadro, lo acabó transformando. Vamos a ver a Giorgione.
ahí está. Bueno, claro, nuestras siluetas tampoco pretenden ser exactamente por ahí, se puede ver lo que se puede, pero son muy aproximadas. Por ejemplo, hemos omitido representar el clavijero pues por economía de medios, pero ya lo estoy indicando. Es decir, este instrumento pudo pertenecer al consorte original, que vamos a mostrar ya enseguida, o no, pero no vamos a entrar ahí. El caso es que define al pintor y Giorgione estuvo ahí hasta casi la finalización del cuadro. Luego, las bodas de Cana fueron durante casi todo el tiempo un homenaje al maestro fallecido, al maestro de todos ellos, Giorgione. Esta es la silueta. La posición de las manos nos despistó bastante, hasta que, claro, al final, esto nos ha pasado bastantes ocasiones durante el cuadro, postular que algo que necesitamos encontrar, porque ese es el problema. Si tú buscas los instrumentos a bulto y los mezclas, no encuentras. Pero si vas buscando con sol sistemáticamente, conjeturas que por aquí, como dice Rosendo, si hay una puerta, el rockero dice, si hay una puerta, por aquí tiene que estar. Buscas una escotadura o un mástil o una mano, que es lo que con frecuencia nos ha delatado algunos instrumentos. No se ve, pero encuentras una mano. Y la mano delata la posición del mástil y el mástil delata la sombra que refleja el antiguo instrumento. Nos ha ocurrido en varias ocasiones, también con Giorgione y con sus manos, porque no entendíamos qué pasaba hasta que lo entendimos. Esta es la pequeña isla muy famosa, San Giorgio Maggiore, en Venecia. Una feliz coincidencia, porque él se llama Giorgione. Giorgione quiere decir Big Sorso. En el dialecto veneciano se llamaban zorzi, zorzón. Entonces Giorgione es una especie de aumentativos. Parece que era un pedazo de música, tenía mucho éxito. Con las mujeres, iba a decir pendón con todo el respeto, es decir, muy querido en todas las fiestas venecianas, un gran pintor, un gran artista, y también pues parece que un poco suelto de costumbres, pero esto era una norma en la época, y yo no lo estoy aduciendo como en detrimento suyo, sino al contrario. Bien, pues esta es la iglesia, este es el claustro de Palladio, diseñó él, aquí estaba trabajando, y este es el refectorio que he señalado antes, pues en la pared del fondo. Ahí estuvo actualmente la isla la gestiona la Fundación Cini, con la que también nos hemos puesto en contacto y les enviaremos también un ejemplar. Aquí hay varias fundaciones actualmente de pintura, incluso hay un instituto de musicología también. Y entonces, al final, pues tienen aquí una reproducción exacta del lienzo, pero los rayos X originales siguen en él. Bueno, aquí no quería mostrar nada más, solamente era la ubicación del refectorio que se viera bien vista. Y este es Jean-Baptiste Colbert, un personaje muy curioso que nos vino a confirmar otra cosa. Cuando ya teníamos el artículo listo y a punto de enviar, diciendo que ese era Giorgione, nos encontramos con su publicación. Él fue ministro de Luis XIV, en representación del rey de Francia, pues hizo un viaje por Italia, como era la costumbre incluso hasta el romanticismo. Se llamaba el Grand Tour, el viaje a Italia. Es como acabar los estudios y en vez de hacerte un Erasmus, pues te lo pagas tú o te vas a buscar la vida o alguien te financia. El Grand Tour era un viaje por Italia, por pinacotecas, por museos, cada artista elegía sus escenarios, salas de concierto, óperas, cada cual. Y durante unos meses o un año o dos, los románticos todavía practicaban esto, se llamaba el Grand Tour, gran viaje a Italia, y se venía practicando desde estos tiempos. Políticos, gente poderosa, artistas, gente interesada en el arte, hacían esto. Bueno, el amigo Colbert, en representación del rey, pues estuvo en su viaje y estuvo en la abadía de San Giorgio, perdón, en el monasterio que acabo de enseñar, 100 años después de que se pintara el cuadro, más o menos, 90 años después. Y 3 meses después, a su vuelta a Francia, escribió su diario de viajes, como hacían tantísimos, y allí consignó una famosa leyenda. Esto, insisto, nos lo encontramos después. Nos ha pasado en varias ocasiones. Hemos ido por ingeniería inversa, como se dice. Si tú postulas que necesitas cierta estructura y no la ves, pero al final la encuentras y estaba dando. Es decir, es una prueba casi de verdad, de veracidad, de que la cadena está bien construida. El amigo Colbert dice literalmente, también está consignado ya en los artículos, literalmente dice que según la leyenda, que le habían contado evidentemente en San Giorgio, en el cuadro estaban, literal, Giorgione, Tintoretto, además del autor, Giorgione, Tintoretto y el viejo Bassano. Esto no era una leyenda, evidentemente. Esta información solo podía proceder del personal del monasterio que 100 años antes había estado contemplando el cuadro mientras se pintaba, porque unos meses antes de acabarse
entró Diego Ortiz, se quedaron las violas de gamba y ahí no se supo nada más hasta los años 90. Bueno, realmente hasta nuestro trabajo. Es decir, la leyenda solo podía haber pasado de boca en boca de los priores o los monjes que habitasen en el monasterio en el año y medio que se pintó el cuadro y después haber pasado por generaciones hasta un siglo después cuando se lo contaron a Colbert. El buen Colbert, pues cuando escribió su libro la consignó y gracias a eso pues nosotros hemos podido cerrar otra vuelta sobre... Esto es como el misterio envuelto en un enigma, es una cosa compleja. Nos ha llevado, lo he dicho antes, unos 15 meses aproximadamente. Le hemos dado las vueltas al cuadro, por arriba, por abajo, sobre todo los rayos X, y al final hemos conseguido construir un conjunto coherente de cómo van evolucionando los consorts. Hay más instrumentos, ya lo digo, y se pueden... Y todas las siluetas que mostramos y que mostraremos en esta página, que progresivamente, según avancen los meses, todas se pueden identificar y superponer sobre el diseño de rayos X. Bien, pues creo que hemos expuesto el asunto. Ahora veremos mejor la cara de Giorgione y ya enseño el consort en dos partes. Primero el clave, después el consort. Aquí falta Ortiz. Ortiz llegó en el último momento. Aquí a veces también, por ejemplo, este brazo también se ve en rayos X. Entonces hay que tener cuidado, porque vemos aquí, es un montaje de capas de pintura unas sobre otras y muchas estructuras son artefactos, son por ejemplo esta ilusión. Parece que el veronés está acostado y que sostiene un violín, pero es falso. Este violín es la última prueba que hizo para el consort de violines para esta figura. Ahora lo mostraré. Bueno, pues por compararlo, avanzaré un poquillo. ¿Dónde estás? ¿No te has movido nada? Que no le da la tecla correspondiente. Ahí estamos. Él fue el destinatario de la obra en su conjunto, por más grande que sea, y él fue el homenajeado, el maestro de la escuela veneciana de pintura durante un siglo. ¿Qué pasa? No se mueve. He querido poner transiciones lentas, todas las lentas que he podido, pues por la relevancia del tema, y a veces me pierdo un poco, pero no pasa nada. Luego lo arreglo. En eso también soy un manitas conocido en el centro. Vamos a ver a Giorgione. Esta es la silueta recortada, la voy a ampliar bastante aquí para que veamos mejor lo que decía. La posición extraña de las manos, que hasta que no la interpretamos correctamente no encontramos el laúd, claro, porque no sabíamos qué hacía, no se veía ningún instrumento. Y aquí se aprecia algo que es lo que nosotros hemos interpretado comúnmente. Voy a mostrar la silueta del laúd y en un momento la superpondremos para apreciar lo que estoy diciendo. Avanzo un poco, te despido. Nosotros también queremos homenajear a este gran personaje. Insisto, la clase que no se pudo hacer por la tormenta hace un mes, pues cuando el centro nos dé paso, vendremos y la filmaremos. Allí en esa clase solo se hablaba de Giorgione y al final se mostraba esta primera sección que estoy enseñando. Aquí tenemos la imagen de Giorgione muy ampliada, el mástil sube hasta arriba y ahora veremos aparecer su contorno probable. Claro, vamos a pintar, arriba a pintar hasta el último grano. O sea, no se va a hacer una reproducción exacta, sino de identificar al personaje. Claro, se ha estado durante mucho tiempo queriendo ver que Ortiz, que suplantó a Giorgione, era un pintor, porque los otros también eran grandes pintores. Este fue el error. Ortiz no era un pintor, era un músico. Pues le vamos a decir adiós y en breve, en un momento, entramos en el curso. Bueno, que el eterno Manuel, empezamos por Cansino. Algunos sí que me conocen del centro y de Alicante. Unas grasas que les daban las clases de estética más sorprendentes. Aquí lo hemos puesto en el centro para colocar el laúd en su posición real. Y ahora diré algo de él. Voy a hacer aparecer el laúd, por no liarla. Esta es la posición real. Luego verla atrás, hacerla aparecer de nuevo. Giorgio de Castelfranco junto al veronés,
Y este de aquí lo hemos puesto porque parece que es un tercer autorretrato de George John, que se ha identificado hace pocos años, muy pocos. Solo había dos que ya nos hemos enseñado y están también en la publicación, se pueden ver. Dos autorretratos conocidos del pintor. Evidentemente el Veronés tuvo que tener uno de esos dos. Al final del artículo están, si no, ¿cómo va a pintar a George John? Los dos autorretratos que estoy citando proceden del entorno de Venecia. Actualmente uno está en el Museo de Brunswick, del Ludwig Museum de Brunswick, en Alemania. El otro está en Budapest. Ellos nos han contestado, los dos museos, nos han dado todos los datos que hemos pedido. Y este es un tercero que recientemente se pensaba que era otro, una escena bíblica que se estaba leyendo, no me acuerdo el nombre, San Esteban, no recuerdo quién. Sansón, perdón, Sansón. Pero estaba muy oscuro, no se veía bien lo que sostenía, al final se limpió hace 2 años. Es una especie de parece un violín, con la escotadura, no sé qué sabe. Pero parece que es un autorretrato de George John del propio autor. Bueno, pues y así lo vamos a dejar al amigo. Antes le vamos a despedir. Todo esto de George John se cuenta con más detalle en la clase que hay dedicada a él. No sé cuándo es el centro ese quién nos dirá, pues como los demás. Porque George John, pues, en efecto, fue el pintor más influyente del siglo XVI en Italia, pero murió muy joven. Toda su obra está concentrada en poco más de una década. Llegó a Venecia, triunfó enseguida. De hecho, le imitaron legiones, bueno, varias generaciones. Imitar no lo digo en un sentido peyorativo, sino que innovó en muchos temas. El paisaje, el tío no hacía dibujos, no dibujaba, pintara lo que pintara, aplicaba el color directamente. Es una excepción. Innovó en muchos géneros, en el desnudo femenino, muchas cosas, y muchos pintores comenzaron a pintar como él, y al igual que él, no firmaban sus cuadros. Se llaman los georgianescos, hay un montón. De modo que hay un cacao y un follón con la atribución de los cuadros de George John, que todavía dura, durante siglos, y todavía dura. Y pues este personaje, digo, llegó a Venecia, triunfó rápidamente, y concentró toda su actividad pictórica en unos 10 años, hasta 1510, año en el que murió por la peste. La peste pues ha tenido 3 grandes oleadas, una en tiempos de Justiniano, en el siglo VI, el emperador romano ya cristiano, otra en estos tiempos que duró un par de siglos, y otra recientemente en el siglo XIX. Se ha llevado por delante a unos 200 millones de personas, se estima, la peste. Los venecianos se dieron cuenta antes que otros europeos, y de hecho se quitaron la peste más de un siglo antes que el resto de Europa, que la peste entraba por el mar, y Venecia era una ciudad muy marítima. No la contagian los apestados, la contagian las pulgas de las ratas que tienen la peste. Esto se supo después. Bueno, la medicina en estos tiempos tampoco era así. Realmente la peste no se contagia como por un estornudo y así, no es eso, sino que las pulgas que muerden a las ratas, que sí que tienen la peste, ahí es donde se... Bueno, el hecho cierto es que las autoridades venecianas comenzaron a aplicar este tipo de aislamiento. Todo barco que llegaba tenía que pasar una cuarentena con sus tripulantes en el Lazareto Nuevo. Igual que cualquier habitante de la ciudad, si contraía peste o era sospechoso, se precipitaban sus propiedades y su casa con unas multas que no te atrevas a entrar ahí, o sea, todo sellado. Tú ibas 40 días al Lazareto Nuevo, y si en 40 días sobrevivías, pues entonces volvías a la ciudad, se te devolvían tus pertenencias, etc. Y si contraías la peste, pasabas al Lazareto Viejo a morir. De modo que la última noticia que se tiene de George John es que en efecto fue trasladado al Lazareto Viejo, lo que significa que murió ahí. Bueno, pues decía, nosotros también queremos, como el Veronés, homenajear a este gran personaje, y por eso nuestro futuro libro se llama así, Los fantasmas del Veronés, Giorgione in memoriam. Ese tardará un poco en aparecer, pero ya está, si no acaba prácticamente resuelto. Y esta, creo que había incluido, sí, ya lo he dicho antes, en esta dirección, pues en una semana podrá descargarse el contenido, es tal cual, idéntico, libre, no hay que pagar nada, y sucesivamente iremos subiendo estos vídeos que estamos grabando entre Valencia y Alicante. Pues ahora sí, nos olvidamos de George John y vamos a mostrar los consorts, algunos. Por ejemplo, antes de mostrar el consort original,
voy a enseñar el que mostramos en Alicante, primero superpuesto sobre el cuadro, salvo los laúdes de Paolo, que ahora los mostraré. Es decir, este ya lo habíamos visto, el Giorgiano de los laúdes. Este es el de Tintoretto, que está difícil de apreciar, ahora lo veremos, pero se ve la mano. La mano del antiguo laúd está encajada sobre lo que después es la mano de la viola da gamba soprano definitiva, porque era un fenómeno este señor. Durante todas estas reestructuraciones que hizo, de las que estoy hablando, que iremos mostrando, nunca superponía las cosas o chafaba unas cosas con otras, sino que reaprovechaba las figuras dentro de una, construía otra. Es decir, esto no lo hemos observado hasta hoy, y hay bastantes. Era muy hábil, es lo mismo que hemos hecho, lo digamos por nosotros, en reubicar un brazo, una figura, reconstruirla, reconvertirla. Aquí vemos el consorno al completo, un laúd de manos de Giorgione. Obsérvese cómo siluetea perfectamente la futura cabeza de Diego Ortiz, es lo que estaba diciendo. El laúd probable de Tintoretto, que nos lo delató la mano. Ahí se ve una mancha oscura, ahora lo vamos a ver, pero está la mano, está el mástil y hay una mancha oscura. Y el de Tiziano, aunque es uno de los tres tamaños posibles, este no se ve tan bien, pero insisto, son siluetas aproximadas, algunas y otras no, otras son muy veraces. Mostraré en un momento lo que falta del consor. Esta es la charla que grabamos el miércoles en Alicante, el segundo consor, y ahora veremos nosotros el anterior. En la radiografía lo vamos a ver ahora, aunque se mostró en Alicante, al completo. Estos ya los hemos visto en el anterior, y aquí están los dos laúdes famosos que sostiene Paolo Cambiari. El Paolo actual, el que toca la viola da gamba, está aquí. Este es el Paolo intermedio, entre el que tocaba el clave, que vamos a ver, y antes de erguirse y acabar tocando la viola da gamba definitiva. Como se ve, sostiene dos laúdes, y de hecho este brazo, esta silueta del brazo, es la silueta del hermano que está probando el vino. Es decir, que Paolo II, el del laúd, era Paolo II Frankenstein. Dicho con todos los respetos, un profundo respeto, una metáfora que ayuda a entender enseguida lo que pasa. Es decir, en algún momento que decidió prescindir de esta figura, entonces derivó este brazo allí, y el brazo que falta es este. Esto lo mostré allí, aquí no sé si lo he consignado porque no quiero extenderme demasiado, lo vamos a ver al completo. Aquí vamos a ver aparecer el consor progresivamente sobre los rayos X a partir de Paolo, pero obsérvese lo que estoy diciendo. Este es Paolo I, al que ahora veremos en su posición correcta. Aquí, debajo de este manchón que había algún ayudante, lo sabe quién, aquí es el laudista que vamos a ver, y esta cabeza es la del Paolo actual. Se aprecia perfectamente cómo estos laúdes no pueden corresponder, no se toca el laúd. El laúd se toca como se tiene que tocar. Pues vamos a verlos aparecer aquí los laúdes de Paolo II con la silueta de su hermano, el que está como probando el vino, y el brazo, aquí se ve el brazo de Tintoretto. Es decir, que cuando había laúdes este brazo no existía. De hecho, antes, en lo que vamos a ver en un momento que he dicho al comienzo, Tiziano y Tintoretto no pueden estar ahí, porque ahí hay instrumentos sobre una superficie, que es un claveo. Bueno, este es Paolo II Frankenstein, es decir, brazo izquierdo, torso, la cara la hemos puesto nosotros, la de su hermano, por enredar un poquito, no sabemos qué cara puede tener, pero este brazo es de una figura, o al revés, cuando desmembró esta figura, entonces generó las otras. Un brazo de otro personaje, y las piernas sí son las suyas, pero están ligeramente desplazadas. Bueno, este es el Paolo II, el que presentamos en Alicante. Aquí va a aparecer Giorgione, aquí Tintoretto. Voy a volver atrás a Tintoretto un poco para indicar lo que estaba diciendo. Las manos con frecuencia son las que delatan la existencia del objeto. Es decir, si era un consort, y tenía que ser un consort, tenía que haber un laúd. El problema es que todo no se puede. Aquí se ve la mano del violín, perdón, de la gamba definitiva, pero aquí se puede apreciar, ven cómo están reaprovechados los dedos, casi trabados en los dedos. Esto es una mano, evidentemente, en posición inversa. Luego aquí había un mástil, y esta zona que se ve aquí, no sé si se puede
puede apreciar desde ahí, una especie de óvalo muy oscuro. Claro, eso ahora nosotros no lo podemos, hay que confirmarlo con los rayos X original, incluso con cromatografía, y comprobar que una estructura está encima de la otra. Pero claro, tiene que haber un laúd, como diría Rosendo. Si hay un laúd, parafraseando a Rosendo, por aquí tiene que estar. En efecto, esta mano, completada por los dedos que en sentido inverso, es la del laúd. Y aquí, esto que se ve aquí, se ven 4 trazos casi radiales, blancos. Eso probablemente era la mano derecha de Tiziano pulsando un laúd bajo. Claro, se puede esperar ver todo aquí. Lo que pasa es que tú reconstruyes hacia atrás y dices, aquí tenía que haber un pilar. Y no lo ves, pero al final acabas encontrando el agujero. Y ya está. Bien, nos falta, estábamos en Tintoretto. Ahí tenemos a Tintoretto con su probable laúd aproximado a mano. Y aquí debajo, es decir, en este triángulo concentró 3 manos. La suya del Briolid, la suya del laúd anterior y la anterior de Tiziano, pero sin chafar unas con otras, sino siempre complementándolas. Y la última, de Tiziano, ya digo, el laúd puede tener otras dimensiones. Nosotros hemos escogido, lo crítico aquí es estas manos y el consorte. Este fue el que enseñamos en Alicante y pues había que introducirlo aquí, sobre todo que como no se pudo hacer la de Giorgione, pues yo tenía que presentar a Giorgione. Aquí vemos la silueta completa. Insisto, este no es el Paolo actual del cuadro. La cabeza actual del cuadro está aquí y el cuerpo actual del cuadro está aquí. Es sí mismo, pero a trozos o algo parecido. Bien, pues vamos a ver ya cómo se reconstruye ese clavecín, que es la base del primer consort, el consort original, al que sometió después a diferentes reestructuraciones. Sobre las razones que pudiera haber, yo daré hoy algunas, pero donde las aclararé será en la siguiente conferencia aquí en el centro, que está dedicada a una visión general de todo el proceso. Mostraremos todos los consorts, pero no todo el detalle. Introduciremos, será una especie de recopilatorio de lo que se ha hecho en Alicante y también en Valencia, y esa la hemos destinado a este conservatorio. Pues vamos allá, vamos en busca de Paolo Cagliari I, ese señor que está acostado, que está acabado, que evidentemente era su idea original, pero que nadie entendía hasta nuestros trabajos. ¿Qué hacía? ¿Cómo podía estar tan torsionado con el violín y sobre todo qué estaba haciendo? Paolo II era un Frankenstein, pero Paolo I también. Esto de las transiciones ya mejoraré